14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, estamos en el radar de los barrios, un día más de trabajo. Por supuesto, le damos las gracias a Chuo Torrialba y Evelyn Martínez por darnos esta oportunidad y les recuerdo que está funcionando el Pacto de las Bases, el encuentro del pueblo, el encuentro entre los ciudadanos para lograr las grandes transformaciones del país. Bueno, tengo que hablar necesariamente, empezando el programa, de la lluvia de ayer, un palo de agua terrible, y eso demuestra claramente las grandes debilidades que tenemos como ciudad. Y por supuesto, si en otras ciudades cae un palo de agua de esta magnitud, siempre sucede lo mismo. Vimos en este caso cómo sufrió el día de ayer la parroquia Macarao. De verdad que una quebrada que ya sabemos que no tiene ningún tipo de mantenimiento, que vemos que la ciudad en este momento la están remozando, pero entonces esas arterias que están escondidas, a eso nada se le hace. Y precisamente una de las cosas que nosotros queremos destacar es claramente que los alcaldes son los conserjes de la ciudad. Por eso es que los venezolanos tenemos que aprender mucho sobre lo que es un gobernante y lo que significan sus funciones. Todo ese mantenimiento de esas quebradas son precisamente funciones de la alcaldía. Y también tenemos el gobierno distrital, que debería de ser la alcaldía mayor, porque eso tiene rango constitucional y a través de un referéndum los venezolanos creamos esa alcaldía y de un solo plumazo, sin consultarle al pueblo caraqueño y al pueblo, por supuesto, de la Gran Caracas, simplemente se suprimió su actuación. Entonces, ¿qué vemos? Esta grave situación que se presenta con las lluvias, vemos inundaciones, no solamente el caso de Macarao, que es terrible, porque vimos imágenes que muy parecidas al deslave de hace mucho tiempo en La Guaira, y que ha vuelto a suceder en algunas oportunidades, en los últimos años no, por supuesto, pero vemos esas debilidades en Caricuao, por lo menos, que es mi parroquia. Ayer yo salí un momentico, no me imaginaba lo que estaba pasando, hice una diligencia ahí cerca de Montalbán, cuando vi que empezó a arreciar la lluvia, simplemente me devolví para Caricuao, y cuando llegué, lo que venía bajando en la UD2 de arriba de lo que es la zona hacia la UD1, el bloque 28, eso era pura basura, agua con basura, pero en grandes cantidades. Le costaba mucho a carros como el mío, que son pequeños, superar la vía, porque precisamente, ¿por qué hay basura? Porque no hay eficiencia en los gobernados, en este caso la gobernante de la ciudad. Se ocupan más del tema político que del tema de atender lo que le corresponde dentro de lo que significan sus funciones. Menos mal que ya vienen las elecciones y este pueblo, yo creo que en este momento tiene elevada la conciencia. Este pueblo los está esperando en la bajadita. Este pueblo está consciente de lo que está sucediendo en el país. Inclusive las bases. Y hablo de las bases de todos. No hablo de las bases simplemente de
los que ostentan el poder en Venezuela, sino de las bases de todos, porque necesariamente vemos casos, por ejemplo, que hay ciudadanos que se han ido fuera del país, viven cómodamente fuera del país, y cuando hay elecciones vuelven, bueno, y simplemente son candidatos y dicen que han luchado una barbaridad dentro del país, y resulta que estaban en España y en otro, en el Yex español, de ejemplo, gozando un pullero. Y entonces los que luchan, los que han permanecido aquí en Venezuela con las grandes dificultades que tenemos y con esta crisis, simplemente, bueno, pasan a un segundo plano, porque a rialazo limpio salen y pueden provocar inclusive hasta que si hay una gran oportunidad de ganar las elecciones, hasta se pierdan por los votos que pueden tener estos sujetos que siempre simplemente son oportunistas. Caracas realmente necesita alguien que se ocupe de la ciudad, no que la pongan bonita simplemente cuando lleguen los procesos electorales. Caracas necesita tener un alcalde que se ocupe y le dé cariño real, que atienda junto a las comunidades las grandes necesidades que se tienen como ciudad. Todas esas cosas que pasan cuando llueve, bueno, si la alcaldía cumple su función, su magnitud sería mucho menor. Pero resulta ser que no cumplen con la función, y vemos el caso de Macará, una quebrada que eso se le nota pues lleno de maleza, de basura, de todo, y no recibe ningún tipo de mantenimiento. Entonces, por supuesto, todas esas obstrucciones que hay dentro de lo que significa ese deslave forman parte después del caos que causa el agua. Bueno, vimos en este caso claramente cómo carros totalmente cubiertos por el agua, carros. Y también un video que nos mandó una amiga de Macarao, que lo filmó desde su casa, donde hay ciudadanos luchando para colocar sus vehículos en una parte más alta, para, por supuesto, no perderlo, porque en este momento el que tiene un vehículo es muy difícil que lo tenga asegurado por los costos, y porque ya sabemos que un ciudadano, si trabaja en la privada, no tiene el salario real, porque los comerciantes les gusta ganar más. Ellos ganan mucho, pero el que produce y el que les da las ganancias, bueno, le pagan lo menos que pueden. Eso sucede mucho, porque hay negocios que pueden pagarle mejor a los trabajadores y no lo hacen. Y ya sabemos cuál es el problema con el Estado, que ha hecho una de las más grandes barbaridades en la historia del mundo, porque no es de la historia de Venezuela, es la historia del mundo. Imagínense ustedes que un trabajador venezolano, de acuerdo a la ley, simplemente se le pueden pagar 7 millones de bolívares, y eso es precisamente el salario mínimo. Eso es legal, que en Venezuela se paguen. O sea, en Venezuela la explotación es legal. En Venezuela explotar a un ciudadano trabajador es legal. ¿Quién de alguna manera ha promovido esto? El gobierno. Imagínense ustedes que el gobierno le paga $2.10, $2.20 a los trabajadores. 7 millones de bolívares es el salario mínimo en nuestro país. 7 millones de bolívares es el salario mínimo, algo increíble. Y entonces dicen que son buenos gobernantes, dicen que quieren al pueblo, dicen que aman a los trabajadores. Bueno, por lo menos, menos mal que los trabajadores están bien conscientes de que ese amor es totalmente falso, pues es una gran falsedad. Y bueno, y así vamos dentro de lo que puede significar todos los problemas que se van desarrollando en el país, que forman parte de esta profunda crisis que arropa al pueblo venezolano. Bueno, simplemente todo lo que pasa afecta al pueblo.
algo que no debe suceder. En este caso, Venezuela, con todas sus riquezas, deberían tener venezolanos viviendo cómodamente. Y al contrario, vemos lo que viene pasando en el país, la migración forzosa, la migración hacia otras latitudes, las dificultades que pasan venezolanos precisamente ahorita, y lo digo en este momento. Marlene Sifonte es una dirigente connotada, luchadora constante del país. Su hija vive en Perú y su esposo en este momento está en una terapia intensiva porque fue afectado por el COVID-19 en otro país, con grandes dificultades allá en ese país, precisamente porque es migrante. Y no es que aquí no hayan las dificultades, sí las hay, pero no es igual estar en Perú que estar en Venezuela con la familia que siempre hace falta en los momentos difíciles. Por eso, bueno, además de que saludamos a Marlene, estamos en oración permanente por la recuperación de su yerno, también por la recuperación de su hija, que está afectada. Por supuesto, se ha venido recuperando, pero también está sufriendo los embates de este flagelo que es el COVID-19, y que bueno, en Venezuela ya vimos cómo ha venido desarrollándose, cómo ha venido avanzando, cómo ha venido haciendo estragos, y sabemos claramente que las cifras que da en este caso el gobierno no son las reales. No es la realidad que en este caso, porque nosotros que somos trabajadores hospitalarios, yo a veces visito 3 hospitales, bueno, y en los 3 hay 12 personas que fallecieron y venían precisamente de la terapia intensiva del COVID. Y entonces estamos hablando de 12 en una mañana. Y entonces cuando vemos las cifras del gobierno, las cifras que da el gobierno, bueno, resulta que dicen que murieron 15, que murieron 19, y así las cifras que ellos les da la gana. Y eso a la final perjudica por el hecho de que hay mucha gente que no cree que hay COVID. Hay mucha gente que no se cuida adecuadamente porque no se le dice la realidad de lo que se está viviendo en este momento en el país con este terrible mal. Hay que cuidarse. Los venezolanos tienen que tomar conciencia de una enfermedad, de una infección tan complicada como es el COVID. Bueno, vamos a unos interesantes comerciales y en un momento regresamos. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
Informe RCR presenta titulares. Nicolás Maduro reconoció este jueves que hay una migración importante de ciudadanos venezolanos. Antonio Ecarri pidió declarar estado de emergencia en Macarao. Algunas zonas del estado Miranda amanecieron sin electricidad. Se espera que continúen las lluvias en gran parte del país. En internacionales, Israel reinstaura el uso de la mascarilla en lugares públicos cerrados ante el repunto del COVID-19. Y en los deportes, Jefferson Soteldo jugará con la Vinotinto en la Copa América. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Estamos nuevamente en el aire en el Radar de los Barrios. Bueno, recordando siempre el Pacto de las Bases, ese gran encuentro entre los ciudadanos para lograr las grandes transformaciones del país y que está funcionando. Está funcionando, la gente abajo se está organizando, la gente abajo está tomando conciencia y eso por supuesto le da mucho temor, ustedes saben a quién. Bueno, tengo unas denuncias de mis compañeros trabajadores de la salud del hospital de Uyapar. Es un hospital muy importante que está ubicado al sur de Venezuela, en la zona, digamos, Puerto Ordaz, San Félix, un hospital que ha tenido grandes deficiencias, creo que es tipo 3, tipo 4, es un hospital grande. Bueno, la gente, sobre todo el trabajador nocturno, fíjense, me mandan esta nota donde me señalan que es impresionante que en el turno de la noche el personal de enfermería no cubre, o sea, no puede cubrir el servicio precisamente por falta de recursos humanos. O sea, no hay suficientes enfermeras, no hay suficientes camilleros. Ay, ¿por qué se ha ido ese personal? La gente prefiere vender arepa que trabajar en un hospital, prefiere vender empanada que trabajar en un hospital.
Inclusive una persona que pide gana más que un trabajador sanitario. Saquen ustedes la cuenta en este momento. Bueno, por ahí se firmaron unas cosas de las cuales también voy a hablar en un momento, que es necesario que los trabajadores de alguna manera se informen y que sepan algunos detalles. Bueno, esta gente se siente atropellada, muy atropellada, los trabajadores, sobre todo de la noche del hospital de Uyapar. Tengo aquí comentarios, digamos, donde ellos hacen mención de las deficiencias. Tienen que reutilizar, fíjense, en el área COVID, las bragas, overoles, las lavan y las reutilizan. Imagínense ustedes. Y eso está sucediendo no solamente en el hospital de Uyapar, eso viene sucediendo en todos los centros de salud, donde de alguna forma el patrono o la patronal gobierno, representada en el Ministerio de Salud, no cumple con, digamos, las condiciones o le entrega a los trabajadores los implementos necesarios para su seguridad. Eso viene sucediendo constantemente. Por otro lado, en Caracas, nosotros hicimos una denuncia hace unos días porque se habla de vacunación masiva. Y la realidad es que lo que existe en este momento no es vacunación masiva. O sea, el gobierno no puede mentirle en materia de salud a los ciudadanos. A Venezuela han llegado aproximadamente unos 2.850.000 vacunas, de las cuales se ha utilizado aproximadamente un 45% para la vacunación de los trabajadores sanitarios, que se han vacunado, según las cifras que nosotros manejamos a través de Monitor Salud, un 48%, 42% con las 2 dosis y un 6% con una dosis. Ya en los próximos días, a partir del 30 de junio, tendremos, digamos, el otro informe de esta materia, pues sobre esta materia de la vacunación. Y el sentido es ir vacunando a los más vulnerables. Cuando vemos lo que sucede, que la gente se mete en la cola, los vacunan, a excepción, he visto que aquí en la Secretaría de Salud están vacunando a los adultos mayores, exclusivamente a los adultos mayores. Bueno, ahí está funcionando, digamos, el hecho concreto de que le están dando una prioridad a los más vulnerables, que son los trabajadores de la salud y los adultos mayores. Pero nosotros, la Red Pública Nacional de Salud, y son cosas que la gente no sabe, las ve, pero no las relaciona con la realidad, porque precisamente falta información. Y nosotros tenemos una red de inmunizaciones, que son los distritos sanitarios, que son unos módulos de servicio tipo 3 muy grandes, y tienen también a su servicio todos los módulos de servicio que existen en los barrios. En Caracas hay aproximadamente unos 75 módulos de servicio donde existe un personal que es especializado en la inmunización, que viene trabajando permanentemente con las vacunas. O sea, a dónde llevan los ciudadanos a sus hijos a vacunar, pues los llevan a los distritos, a los módulos y a los ambulatorios que están adscritos a los maternos infantiles, igualmente en la maternidad. O sea, esa red es la que tiene la experiencia para vacunar en el país y en este momento no está siendo utilizada. Esos trabajadores siguen prestando sus servicios, trabajando, pero lo están inmunizando con la vacuna del COVID, la que sea, la rusa, la china, que son las que han llegado a Venezuela. ¿Qué te demuestra esto? De que no hay vacunación masiva. Inclusive más allá, llevan personal a vacunar que lo entrenan, teniendo un personal que necesita muy poco entrenamiento, que conoce realmente lo que es la inmunización, que le puede dar y guiar al ciudadano que se vacuna.
Bueno, ese no está siendo utilizado. Y a ese que llevan y lo medio entrenan, le pagan adicionalmente. Que no es que yo no digo que no lo lleven y lo entrenen, porque van a hacer falta muchas personas para la vacunación masiva, pero tenemos el personal necesario. Y ahora, la vacunación masiva, cuando empiece en Venezuela, lo primero es que tiene que haber una perspectiva para vacunar por lo menos a 21 millones de venezolanos, que representa el 70% de la población, con 2.850.000 vacunas que han llegado al país. Tú no le puedes decir a los venezolanos que estás vacunando masivamente. Cuando tú veas puntos en todos esos módulos de servicio, veas puntos en los centros comerciales, veas puntos por todo el país vacunando y sepas que hay una cadena de frío que permite almacenar por lo menos unas 10 millones, 12 millones de vacunas mientras van llegando las demás, porque eso no es que de un día para otro vacunar el 70% de la población. Bueno, tú dices, bueno, tenemos una vacunación masiva. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso no está sucediendo en este momento en el país. Eso lo denunciamos. Por otro lado, también denunciamos otro hecho concreto, que en Caracas no hay ni siquiera un tomógrafo funcionando. Todos los ciudadanos venezolanos que van a nuestros hospitales o CDI o lo que sea y buscan o necesitan, mejor dicho, una tomografía, no se le puede realizar. No se le puede realizar porque no hay tomógrafo en ningún hospital funcionando. El único que está funcionando es el del CDI de Chuao, y para que una persona se haga una tomografía tiene que ir, de madrugada y tener la suerte de que le den un número, porque al parecer dan 20. Imagínense ustedes. Entonces son realidades que tenemos en los centros de salud y que tiene que saberla la población. Pero tenemos otro aparato muy importante, que es el resonador magnético. En el Vargas hay tomógrafo y hay resonador magnético. Estoy hablando del Hospital Vargas. Pero los dos están dañados. Y la autoridad, me consta que la autoridad de ese centro ha pasado la información al Ministerio de Salud, y no, hasta este momento, no ha sido reparado porque el hospital no tiene presupuesto. El hospital funciona gracias a Médicos Sin Fronteras, que tiene un programa hermoso ahí, una inversión, inclusive con incentivos a los trabajadores que prestan servicio en las emergencias. Y bueno, está funcionando, no digamos a los porcentajes que debería funcionar, pero por lo menos se está atendiendo a la población y a los ciudadanos que asisten a nuestros centros de salud. De eso tiene que ocuparse el ministro de Salud. El ministro de Salud sabe que no hay tomógrafos en Caracas y no le busca solución a eso, ¿vale? Cuando precisamente el manejo de los recursos está totalmente centralizado. Entonces, a eso hay que buscarle una solución. Y esas son las cosas por las que los ciudadanos tenemos que luchar. Ya, no hay tomógrafo en nuestros hospitales. Más allá de lo que puede significar la confrontación política, los ciudadanos tenemos que exigir el derecho a la salud y a la vida. Tenemos que practicar la exigibilidad de los derechos que tenemos como ciudadanos. Lo otro que está sucediendo en nuestros centros de salud tiene que ver con el recurso humano. En julio del año pasado le entregaron a los trabajadores, por supuesto no se la regalaron, pues los trabajadores la pagaron, pues eso se paga. Y saquen la cuenta de esta forma: una bolsa de comida cuesta 1.400.000 bolívares. Y el salario promedio actual de un trabajador es de, digamos, un poco más de $3. Bueno, paga casi la mitad de $1. Es carísima para el trabajador y sin embargo la paga, pues. Bueno, esa bolsa se dio en julio del año pasado. En este momento volvieron a dar esa bolsa en los centros de salud. Al parecer tienen el proyecto de entregarla mensual o cada 2 meses, pero al personal sanitario que presta servicios en los distritos sanitarios y ambulatorios no se les está entregando.
Eso es discriminación. Y eso lo está haciendo el ministro de Salud. El ministro de Salud no puede entregarle o venderle, vamos a hablar como debe ser, venderle la bolsa a los trabajadores hospitalarios y a los que están en los ambulatorios. No. Igualmente no se le vendió a los trabajadores del clínico universitario, que ya tienen varios meses que no perciben, digamos, esta bolsa para pagarla, porque se paga. Entonces, son 3 denuncias concretas que hicimos en la semana y que por supuesto los vamos a seguir profundizando, que son la vacunación masiva, no esta que está haciendo el gobierno, porque no la es, la de los tomógrafos, que no hay, ni resonadores magnéticos, y la discriminación con la bolsa de comida a los trabajadores de los distintos ambulatorios. Lo otro que tenemos, que nos queda por ahí un minutico, es, bueno, se firmó un acta convenio donde se mejoran algunas cláusulas del contrato colectivo. Hay gente que me dice que, bueno, que no es lo que quieren los trabajadores, y eso es así. Y realmente, bueno, yo reconozco el esfuerzo de los dirigentes sindicales, pero recordemos que tenemos un gobierno antiobrero. Esa es la realidad, y de eso en otro programa vamos a profundizar, porque hemos llegado ya al final del programa. Director general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Araya, y en los controles Gregorio González. Esto fue el radar de los barrios, y recordamos siempre que el pacto de las bases de los ciudadanos está funcionando para llevar a cabo las grandes transformaciones de Venezuela. Gracias. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad